Bien, y para dar contexto a una de las noticias de esta semana, presento a esta hora en el estudio a mi compañero Patricio Peralta. Patricio, ¿qué tal? Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, Patricio, vamos a iniciar con un reporte de violaciones a los derechos humanos en cárceles de América Latina. Cuéntenos. Así es. Abusos, tortura y violaciones sistemáticas e institucionalizadas son algunos de las conclusiones de varios informes e investigaciones que se han hecho en diferentes cárceles de la región. El denominador común, un sistema penitenciario bajo el mando de presidentes populistas de derecha, pero no exclusivo de este sector político. En Nicaragua o Venezuela, la tortura también ha sido la regla. Pero con el giro a la derecha que está tomando la región y el mundo, sus presidentes, en su momento candidatos, apelaron al populismo penal como estrategia y trofeo de sus proyectos de gobierno. El Salvador, Ecuador, Argentina y Estados Unidos son algunos ejemplos claros. Pero hay otros que acaban de llegar al poder, como Kast, por ejemplo, en Chile, Nasfura en Honduras y Laura Fernández en Costa Rica, mientras que otros como De la Espriella en Colombia o el hijo de Bolsonaro en Brasil están en la carrera por llegar a la presidencia con el mismo guión sobre seguridad. Conversamos con Tiziano y nos explicó qué contiene este guión de estos presidentes. Acompañan a políticas penitenciarias unas reformas al Código Penal que permitan endurecer las penas. Diría que también hay un énfasis en torno al poner orden, ¿no?, en la cárcel, si es necesario, a través de una disciplina militar. La deshumanización, además, ¿no?, de los detenidos, que son a menudo presentados, ¿no?, como monstruos que precisamente merecen pertenecer, mantenerse detrás de las rejas. Y finalmente, la criminalización de los familiares. Bien, Patricio, también en esta situación hay dos investigaciones que han sacado a la luz ese manejo del sistema penitenciario. Así es, empecemos con El Salvador y su centro de confinamiento del terrorismo, CECOT, del que muchos toman su idea justamente para sus planes de gobierno. Los expertos hablan del buquelismo en Latinoamérica. Las denuncias por violaciones a los derechos humanos de los reos han llegado a organismos institucionales y ha sido uno de los puntos críticos del gobierno de Bukele. Todo dentro de un régimen de excepción. El Faro publicó una nueva investigación que reporta que el gobierno ha enterrado en secreto a reos en fosas comunes y lo que alerta es que estos reos no tenían condena. Son varios casos que documenta el medio. Estuvo presente en 3 exhumaciones que dan cuenta de este tipo de violaciones a los derechos. El medio señala que si bien acabó con las pandillas, esta política de Bukele, esa misma ha llevado a la violación de derechos de cientos de personas que fueron capturadas sin prueba en su contra, que no tuvieron un debido proceso y murieron bajo custodia estatal, con autopsias inconclusas y sin la oportunidad de defenderse en un juicio. Este 2 de junio justamente se confirmó la muerte de un nuevo recluso bajo custodia estatal. De acuerdo a la Asociación Socorro Jurídico Humanitario, ya son 533 salvadoreños que no tuvieron derecho a una audiencia ni a una defensa y fallecieron. El 94%, dice la organización, de este total no tenía perfil pandilleril. Dice esta organización. Solo el 1% de estas muertes ocurrieron dentro del CECOT, que es la cárcel de máxima seguridad, mientras que el 99% pasó en otras cárceles del país. La Asociación de Derechos Humanos Cristosal explica estos abusos. Es decir, hay un total hermetismo sobre la situación de salud, la posibilidad de verlo. Eso hace que sean desapariciones forzadas porque hay una negativa del Estado de dar información. Eso lo tenemos documentado con varios casos. Cristosal tiene documentados más de 3.000 casos de denuncias, su mayoría por detenciones arbitrarias, pero también desapariciones, y los casos de muerte, que son bien simbólicos sobre la gravedad de las violaciones. Ahora, Patricio, en las cárceles de Ecuador ocurre un escenario similar. El gobierno de Daniel Noboa también abrió su prisión de máxima seguridad, la cárcel del encuentro la llamó. Medios y analistas lo dijeron en su momento, es una réplica del modelo Bukele en Ecuador, con una similitud incluso en la propaganda y en lo visual, los presos rapados, esposados y sentados en el suelo. Pero había una crisis en el resto de las prisiones del país, insalubridad, desnutrición, falta de atención médica, restricciones de visitas y otras. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos documentó este testimonio.
Cuando estuve ahí se murieron 2 PPL en mi celda. Las personas de criminalística tardaron 4 días en retirar los muertos. Teníamos que comer con ellos ahí. Aprovechamos cuando ellos ingresan para hablar con ellos y decirles que había un muerto en la celda, que llamen a los de criminalística. Esto ocurrió en la penitenciaría del Litoral, la cárcel más conflictiva. Entre 2021 y 2023, las masacres carcelarias dejaron cientos de muertos, muchos de ellos en la penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Hoy una investigación del medio Tierra de Nadie revela que el hambre y la enfermedad se cobraron en 2025 más vidas que la violencia entre los internos. El medio explica que ese incremento de las muertes coincide justamente con la llegada de los militares a las prisiones, ordenado precisamente por Daniel Noboa, y que no necesariamente atiende pues a la falta de arreglo o estructuración estatal, sino a unas órdenes deliberadas. El reportaje recoge otros testimonios que demuestran la situación actual dentro de las prisiones. Y vemos estas imágenes que tenemos aquí. Madres recibían este tipo de fotografías. Eran sus familiares que estaban dentro. El equipo del medio verificó más de 300 imágenes que muestran cuerpos como estos en las celdas y a personas agonizando, tendidas sobre cartones o en los pisos de los pabellones. Hablemos ahora de las cifras que arroja también esta investigación. En 2025 hubo 1.220 presos que murieron en las cárceles del país. De este total, 448 fueron descritos como muertes indeterminadas, que significa un 410% más de este tipo de muertes frente a las muertes naturales de 2025, que fueron 566. También hubo un incremento del 220%. Esta cifra de más de 1.200 muertos es incluso superior al 2021, por ejemplo, cuando se registró el más número de presos muertos justamente por estas masacres que les comentaba. 206 muertes fueron justamente por esta violencia en 2025. Y a diferencia de El Salvador, que redujo su criminalidad y las muertes violentas en el país, Ecuador llegó a un récord en 2025, siendo el más violento de su historia en muertes en el país. Entonces, ¿qué tan efectivo ha sido justamente esas medidas? Varios analistas señalan justamente que es un tema más de una política populista que efectiva, este tema de las megacárceles o una mano dura en los países que justamente tienen estos problemas de seguridad. Bien, Patricio, de ahí vamos a pasar a Estados Unidos. Allí también hay denuncias similares y quienes hoy son candidatos también apelan a ese modelo. Así es, y empecemos en Estados Unidos, que Donald Trump también pidió reabrir la cárcel de Alcatraz, famosa por varias razones, pero conocida también por las torturas que ahí dentro se documentaron, como por ejemplo Amnistía Internacional recogía en un informe. Ahora, en la Argentina de Javier Milei también se han registrado casos de tortura, y el informe que realiza el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura de 2025 apunta que no son casos aislados, sino es un tema sistemático e institucionalizado dentro del sistema penitenciario argentino. Y como les decía, en Chile, Kast también llegó con un discurso populista sobre la seguridad, sobre la política carcelaria. Dijo que su objetivo es generar pues un aislamiento total, ya sea en una megacárcel o en las existentes. Laura Fernández también llegó a Costa Rica con un mensaje de mano dura y sigue la línea de su antecesor, Rodrigo Chávez, quien incluso visitó la cárcel de Bukele para replicar este modelo, para conocer cómo funcionaba estas prisiones y poder replicarlo en su país. Finalmente, de la Espriella, en Colombia, Belardo de la Espriella, va a una segunda vuelta presidencial y la seguridad también ha marcado su discurso. Y acá la propuesta no es una megacárcel, sino 10. E incluso propone eliminar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, que es justamente la que controla o administra los centros penitenciarios, con el fin de entregar su administración a los operadores privados. Y Patricio, muchas gracias por poner en contexto este tema. A ti, Andrés, ya nos vemos. Y ustedes